El Choneto, Padre Linero, 6:52 minutos. Noticia de última hora desde Washington. La segunda llamada de Donald Trump a un líder extranjero fue a Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, a quien le está pidiendo ayuda para frenar el Tren de Aragua, que es venezolano, que opera en Colombia, que se volvió una multinacional del crimen y que está metida también, el Tren de Aragua, en la lista de objetivos para frenar la delincuencia en Estados Unidos. Desde Washington, Juan Camilo Merlano. Néstor, buenos días. Uno lo podría llamar como el eje trompista del hemisferio. Arranca aquí en Estados Unidos, pasa por El Salvador y llega hasta Argentina. Y sus protagonistas están viviendo una luna de miel. Eso queda claro con esta segunda llamada que hace el presidente Donald Trump a un líder extranjero. La primera fue al príncipe de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman. Pues es a Nayib Bukele esta segunda, que a través de un comunicado que está compartiendo la Casa Blanca asegura que el presidente Donald Trump se comunicó telefónicamente con el presidente de la República de El Salvador, Nayib Bukele. Ambos líderes hablaron sobre la posibilidad de trabajar juntos para detener la inmigración ilegal y acabar con las pandillas transnacionales como el Tren de Aragua. El presidente Trump también elogió el liderazgo del presidente Bukele en la región y el ejemplo que da a otras naciones del hemisferio occidental. Aquí naturalmente es para explorar esas experiencias que tiene Nayib Bukele, particularmente en el manejo o en la campaña en contra de las pandillas allí en El Salvador. Pues Trump al parecer las quiere replicar en contra de las pandillas aquí en Estados Unidos, particularmente el Tren de Aragua, que recordemos ya fue designado, o que el presidente Trump dio la orden de que se le designara como una organización terrorista. Pero adicionalmente ya la Agencia de Inmigración y Aduanas, ICE, está dando esas primeras cifras de detenciones donde precisamente, según lo que se está reportando, hay miembros de esta pandilla venezolana, el Tren de Aragua. Fueron 548 arrestos de inmigrantes indocumentados en estos primeros días enfocados en criminales. De esos, según la portavoz de la Casa Blanca, 4 son miembros de la banda venezolana Tren de Aragua y otros, varios, han sido condenados de crímenes sexuales contra menores. Dice la portavoz que la mayor operación de deportación en la historia de los Estados Unidos ya está en ejecución. Todo esto mientras que el presidente Donald Trump sigue reforzando las medidas de sus autoridades para hacer frente a la inmigración ilegal, pero también sufre algunos reveses en el campo judicial. Uno de esos fue por cuenta de un juez en Seattle, quien en las últimas horas ordenó una pausa inicialmente por un periodo de 14 días a esa acción ejecutiva de Trump, en la cual ordenaba, o más bien eliminaba, el derecho a la ciudadanía para hijos de inmigrantes indocumentados, pero también para hijos de quienes estuvieran aquí con visas de estudiante, de trabajo o de turista. El juez dijo en su orden que era una medida descaradamente inconstitucional. En principio es una pausa por 14 días, mientras que se determina si la bloquea de manera permanente mientras avanzan los litigios. Pues el presidente Donald Trump dijo que van a apelar. Mr. President, a U.S. judge temporarily blocks the birthright citizenship order. Do you have any reaction? No, obviously we'll appeal it. They put it before a certain judge in Seattle, I guess, right? And there's no surprises with that judge. Obviamente vamos a apelar. Lo presentaron ante cierto juez en Seattle, es lo que entiendo, y no hay sorpresas con ese juez, aseguró Trump, quien en efecto ha anticipado que este pulso va a terminar escalando muy seguramente ante la Corte Suprema, y allí es donde busca que los jueces se pongan de su lado, recordando que hay mayoría conservadora actualmente en la Corte Suprema. Pero el presidente Donald Trump también participó horas antes en lo que es el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza. Lo hizo de manera virtual. Desde allí hizo un llamado, por un lado, a la OPEP, a los países de la OPEP, para que redujeran los precios del barril de petróleo, y dice que así inmediatamente la guerra en Ucrania acabará. También envió un mensaje a propósito de su política comercial o de la principal idea en materia de política comercial. Dijo que quienes hagan productos o fabriquen productos en Estados Unidos obtendrán beneficios tributarios, pero quienes decidan realizar productos o hacerlos en otro país e importarlos a los Estados Unidos tendrán que enfrentar un arancel bastante alto. Y a propósito de la guerra en Ucrania, horas después dio un comentario, le preguntaron sobre una posible reunión con Vladimir Putin. I think Russia should want to make a deal. Maybe they want to make a deal. I think from what I hear, Putin would like to see me, and we'll meet as soon as we can. I'd meet immediately. Every day we don't meet, soldiers are being killed in a battlefield. And that battlefield
is like no battlefield. Creo que Rusia debería hacer un acuerdo. Yo creo que quieren hacer un acuerdo, por lo que yo escucho que Putin me quiere ver, y nos reuniremos apenas podamos. Yo me reuniría con él inmediatamente. Cada día que no nos reunimos, soldados son asesinados en el campo de batalla, y ese ha sido el peor campo de batalla desde la Segunda Guerra Mundial, decía el presidente Donald Trump, quien hoy se prepara para su primer viaje ya como presidente de los Estados Unidos en este segundo mandato. Será a 2 puntos, estará en Carolina del Norte y estará en Los Ángeles, ambos puntos afectados por desastres naturales en las últimas semanas. Néstor. Muy bien, gracias, Juan Camilo. El tren de Aragua, pues, Felipe, nuevo objetivo del presidente Trump, que paguen escondederos a peso, porque Trump, hablando de una coalición internacional, se acuerda que había dicho Venezuela que lo del tren de Aragua, dijo el canciller venezolano, que eso no existía, el tren de Aragua, que era una ficción internacional. Y luego dijeron que se había acabado. Hace 8 días emitió un comunicado Tarek William Saab diciendo que habían desmantelado el tren de Aragua. Pero sabe que todo esto coincide, Felipe y Néstor, con una situación muy grave, y es que desde Chile, la fiscalía de ese país dice que le va a pedir a la Corte Penal Internacional que investigue los testimonios de personas que involucran a Diosdado Cabello como la persona que habría pagado para que el tren de Aragua matara en Chile, en Santiago de Chile, al teniente Ronald Ojeda, uno de los disidentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El tema es muy complejo. Pero, si Néstor, vía tren de Aragua pueden incluso llegar a tomar decisiones en Washington en contra del régimen de Nicolás Maduro. Sí, pero Néstor, déjeme retomar lo que dijo el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela. Acuérdese quién estaba al lado asintiendo. Me acuerdo, el canciller colombiano, Felipe, Claro. si me habla de él. Claro, es que fue lo que digamos, lo que produjo más escozor, pues que el canciller de Maduro diga mentiras, puede, bueno, pero que el canciller colombiano es que asintió como diciendo sí, tiene toda la razón. Felipe, es que también Es en que Colombia, la memoria hay que hacerla de vez en cuando porque... también en Colombia el gobierno nacional había dicho que el tren de Aragua está desmantelado. Repito, la noticia en este momento es que Trump llamó a Bukele para decirle tenemos que trabajar para desmantelar el tren de Aragua. Quiere decir, Felipe, los señores del tren de Aragua, que ya es una multinacional, nació en Venezuela, pero eso está lleno de delincuentes eso ya es de muchos multinacional. países, colombianos, centroamericanos, deben estar pagando a partir de hoy seguramente. ¿Usted sabe cuántas veces, es que estuve mirando a raíz de esa noticia, usted sabe cuántas veces habló el presidente Biden con Bukele en los 4 años que estuvo en el gobierno? ¿Cuántas? Ni una. Bueno, y lo primero que hace Trump llegando a la Casa Blanca es llamar. Ahora, es cierto, este es el eje Trump seguramente, y allí hay una señal internacional. Trump, Bukele, Milley. Son las 7 en punto.